como hemos hablado un poquito, hoy día estamos comenzando una nueva serie de sermones enfocados en gozo. Pero a la misma vez, hoy es el día muy especial en la vida de la iglesia, el día de Epifanía, el día que celebramos la llegada de los tres reyes a donde está el niño Jesús. Algunos de ustedes saben que para mí el domingo de Tres Reyes es muy especial porque nuestra niña Sofía nació el 6 de enero. Entonces, desde su nacimiento, ese día ha sido muy importante en mi vida. Ustedes también saben que no hay mejor lugar estar para celebrar Tres Reyes entre los mexicanos o los puertorriqueños, ¿verdad? Y cuando yo, dice Marcela que no, que tal vez los bolivianos también. Cuando yo estaba de pastora estudiante en el Bronx de Nueva York, estaba bajo el cargo de un pastor puertorriqueño, una iglesia metodista puertorriqueña. Y para ese día de los Tres Reyes había tanta música, tanta celebración, tanta gozo, nada de eso que el mundo estaba cansado de Navidad. Allí era mera pachanga, ¿no? Y después de todo el servicio, el pastor me dice, ay pastora, por favor váyase a su casa porque yo no quiero que esta niña nazca aquí en el altar. 2 días después nació Sofía y desde entonces ha sido un día muy especial para mí. Este viernes que la iglesia tuvo una celebración de los Tres Reyes y doy gracias a Dios por la pastora Yolanda, Marcela y la pastora Tammy que lo organizaron. Yo estaba en mi casa con Sofía almorzando con unos amigos, algunas que habían estado en la confirmación. Y comenzamos a repasar los datos de los Tres Reyes. Así que quiero comenzar el sermón pasando con ustedes. Comenzando por el hecho, y Marcela ya lo dijo en el momento con los niños, que no hay ningún texto bíblico que dice que fueron 3. ¿De dónde sale nuestro entender que fueron 3 reyes? ¿Alguien sabe? Porque 3 regalos, exactamente. Estos reyes magos o sabios que venían del este, que literalmente venían de Persia, que ahora es Irán, esas personas que viajaron desde Persia hacia Jerusalén, venían con ellos con 3 regalos, oro, incienso y mirra. Leyendo unos comentarios de unos estudiados, decían que los pastores siempre quieren convertir eso en un buen sermón. Y así te voy a dar los componentes del buen sermón, ¿no? El oro es porque Jesús era un rey. Y el incienso era porque Jesús es digno de alabanza y adoración. Y la mirra porque Jesús y su cuerpo tenían que ser preparados para la muerte. Y la mirra era una esencia de unos árboles que se usaba para preparar el cuerpo antes de ponerlo a sepultar. Entonces sabemos que servimos a un Dios encarnado en Cristo, que es Rey, que es digno de adoración y alabanza, y un Dios que se ha sacrificado por nosotros. Es probable que los de Persia traían el incienso y la mirra porque sabían que esos 2 componentes no se encontraban en Palestina. Así que era un regalo bonito. Me daba risa uno de los niños en el servicio anterior. Dijo, para Navidad mis padres me regalaron juguetes, dice. Pero al niño Jesús le regalaron las cosas más impactantes. Oro, incienso y mirra. Si yo fuera la mamá, el próximo Navidad les daría eso. En vez de juguete te voy a dar oro, incienso y mirra, ¿no? La otra cosa que entendemos del texto que es muy curioso es que esos hombres que hacen ese gran viaje de Persia hacia Jerusalén llegan al rey Herodes, que sabemos que no era nada nice Herodes. No hay nada bonito de Herodes, especialmente para el pueblo de Israel en ese entonces.
al llegar a Herodes, le pregunta a él dónde va a nacer ese niño o dónde ha nacido. ¿Y qué hace Herodes? ¿Quién sabe? Él pregunta a alguien. ¿Quién pregunta? Pregunta a los sacerdotes y los escribas. Y ellos literalmente, si vemos en el texto que leyó Marisol de Mateo 2, en el verso 6, ellos responden a él diciendo en Belén de Judá, porque esto es lo que ha escrito el profeta, y comienza a dar la cita de Micaías 5:2. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, un rey, que será el pastor de mi pueblo Israel. Lo curioso es que los escribas, ellos sabían qué decía el texto. Pero al dar esa información a los que venían de Persia, que no tenían conocimiento de los textos bíblicos hebreos, ¿fueron con ellos o no? Los mismos religiosos que conocían la palabra de Dios tenía la respuesta de cómo llegar a Dios. Y dieron la respuesta y se quedaron con los brazos cruzados allí en Jerusalén. Mientras fue los otros que echaron gran viaje. Yo creo que para nosotros como iglesia hay algo muy importante de aprender de eso. A veces nosotros sabemos la verdad. Sabemos incluso dónde en el texto bíblico podemos encontrar el secreto de la vida. Hasta lo podemos compartir con otra persona. Pero no estamos dispuestos a caminar, a hacer la jornada. Caminar con los 3 reyes o los 4 o 5 reyes hacia donde está el niño Jesús. Otra cosa interesante e importante de ese texto, y les voy a decir cómo me di cuenta de eso. Mi primer sermón de Epifanía, antes que nació Sofía, antes que tenía todo el conocimiento que tengo ahora, después de predicar el sermón, sale una viejita al final. ¿Sabe? Las viejitas que tienen la teología correcta, ¿verdad? Y me dice, pastora, usted dijo que los reyes encontraron animales allí al ver con Jesús, y usted está equivocada, porque esos reyes no vinieron cuando Jesús estaba naciendo en un pesebre, vinieron años después, cuando Jesús, María y José estaban ya, como dice el texto, en una casa. Otra cosa importante de saber de esa historia de Epifanía es que Dios no solamente se revela una vez. No es solamente el momento de nacimiento de Cristo en Belén que los ángeles cantan y que Dios está presente. 1 año, 2 años, 3 años después, cuando vienen esos reyes magos buscando a ese Cristo, Dios está listo para la revelación. Así que si usted siente que ha llegado tarde, si usted siente que la Navidad no le penetró como quería que le penetrara, si usted siente que no ha podido capturar la revelación que Dios tiene por usted, estoy aquí para decirle no es tarde. Dios siempre está listo y dispuesto a aparecer a usted en el momento que lo necesita. Qué lindo eso de la historia de Epifanía. A continuación, cuando esos reyes magos hacen gran viaje, llegan a la casa donde está el niño Jesús, entran y ¿qué hacen de inmediato? Se arrodillan y comienzan a adorar. Y en medio de su adoración, ¿qué encuentran adentro de su ser? El gran gozo. Dice el texto, un gozo muy grande. No un gozo cualquiera, pero ese gozo tan profundo que te transforma la vida. Entonces allí quiero comenzar con una pregunta para ustedes.
En tus vidas, ¿cuáles han sido los momentos de gozo muy grande que te ha cambiado hasta tu caminar? Porque se acuerda por el hecho que Dios se reveló a los reyes magos en un sueño. Ellos volvieron por otro camino. ¿Cuáles son los momentos de grande gozo en tu vida que te ha cambiado hasta tu forma de salir? ¿Cuáles son? Dígame. Cuéntame alguno de esos momentos transformadores de gozo en tu vida. Y no tengan pena, Marcela. ¿Qué? Estar embarazada de Elías. No sé, Noemí Elizabeth, lo siento, Noemí Elizabeth. Pero eso de estar embarazada, de saber por la primera vez que uno va a ser madre o padre. Imagínese el grande gozo de ese momento. Me daba risa que un hombre que es amigo mío posteó en Facebook la semana pasada el mero momento que nació su hija y dijo: yo creo que mi vida va a cambiar de aquí adelante. Cambiar va a ser, nunca jamás va a ser igual, porque el gozo es grande y la carga es grande. Otros momentos de grande gozo en tu vida, ¿cuáles han sido? Don Tomás. Cuando nació Samantha, si Edgar estuviera aquí, mi esposo, yo le diría, cuando nació Sofía, él se cayó ahí de tan grande gozo que le tenían que dar café, ¿no? Pero grande gozo de ver ese momento tan impactante en la vida de uno. Norma. Entonces, cuando es por cesárea, la mujer dice: el grande gozo de saber que mi cuerpo va a funcionar después de semejante cirugía, ¿verdad? Grande gozo. ¿Cuál es otro momento de gozo en tu vida? ¿Alguien tiene otro? Sí, Milena. Qué lindo. Cuando después de esperar, cuando hemos estado preocupados y orando y pidiéndole al Señor, cuando vemos en carne a alguien aparecer que hemos esperado, es un gozo enorme que cambia nuestras vidas. Otros ejemplos de gozo grande. Cuando usted se casó con ese hombrecito, don José, todos queremos un don José, ¿verdad? Yo tengo un Edmundo GPS en mi vida también, pero qué gozo cuando alguien dice sí a una de las invitaciones que hacemos con nuestra vida. ¿Alguien más? Grande gozo. Sí, Edmundo. Amén. Que después de meses en coma, el hermano de Edmundo se despierta. Uno allí orando, pidiéndole al Señor por la sanación de alguien, y de repente el gozo tan grande cuando se sana. El gozo grande después de esperar tanto tiempo, de llegar a un sitio, de tener los papeles arreglados para poder volver a tu país. Un momento en que nunca jamás te imaginabas que tus pies iban a estar puestos sobre la tierra en ese lugar. Y uno dice: gracias, Señor, por ese grande gozo que me ha dado. O los momentos que la naturaleza es tan linda y que uno ve el paisaje de una puesta del sol y uno dice: Señor, hasta me llena todos los sentimientos por el gozo que tengo en ese momento. La belleza nos cambia cuando permitimos que la belleza entre en lo más profundo de nuestro ser. O los momentos en que celebramos la graduación de nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando Edwin se graduó, y qué alegría yo sentí. Él no es mi hijo, pero yo sentía ese gozo tan grande. Gracias, Señor, que hemos llegado hasta acá. Grande gozo. Uno de las poetas cristianas que más me impacta es una mujer llamada Jan Richardson. Y ella dice que en la vida hay dos tipos de gozo. Hay los momentos de grande gozo que hemos notado. Gozo tan profundo que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de caminar y muchas veces volvemos por otro camino, como los reyes magos. Pero también, dice ella, hay momentos de gozo pequeño.
Momentos en que la vida es muy difícil. Momentos en que estamos conscientes de nuestras lágrimas. Y el gozo se convierte en cositas, como el sol entrando por esa ventana. ¿Cuántas veces en mi vida Dios no me ha hablado a través del sol en esa ventana? Diciéndome, Jennifer, adelante. Es duro, pero adelante. Vos podés. Vos podés poner un pie enfrente de otro pie. No te voy a abandonar. O el momento de sentir al lado la mano de alguien querido y decirle, Señor, gracias por las bendiciones que a veces menosprecio. De tener las personas aquí conmigo. O los momentos de gozo pequeño en medio de la sombra de la valle de la muerte. Cuando estamos, como dijo la pastora el domingo pasado, Jenny Benítez, en medio de dolor del fallecimiento de su mami, que ella puede decir gracias por el gozo de acompañarme, de no dejarme sola. A veces el gozo aparece como una epifanía que nos cambia de completo. Y a veces el gozo es una empujadita de Dios. Si podés, continúes, no te quedes ahí. Si sea grande o si sea pequeño, el gozo es esencial en nuestras vidas. Y el gozo a veces aparece en la manera más profunda, no cuando no está cumpliendo todos nuestros sueños, pero en el momento que hemos podido descansar en el gozo de la plena presencia de Dios. Yo no sé si ustedes han visto o si te ha pasado que en etapas de la vida puede ver a alguien que se le está cumpliendo todos los sueños, que tiene trabajo, que tiene salud, que tiene familia, que tiene todo lo que ha querido en la vida, y todavía usted puede percibir que falta un espíritu de gozo, ¿verdad? Y a veces eso pasa a nosotros mismos. Tenemos exactamente la cosa que hemos querido por mucho tiempo. Lo tenemos a nuestro par, lo tenemos enfrente, pero sentimos vacío adentro. Como los momentos que estamos en gran fiesta, pero nos sentimos solos. Vanessa Gracia Cruz dice que a veces hay que entender que el gozo no es causado por circunstancias ajenas, pero muchas veces es producto de la presencia de Dios adentro de nosotros y nuestra capacidad de decidir enfocarnos en la presencia de Dios. Sabemos que Dios está con nosotros en todo momento. Cuando estamos en casa, cuando estamos en el santuario, cuando estamos en el trabajo, donde sea que estemos, el Dios del universo está a tu par. Pero hay momentos de tu vida en los cuales estás más consciente de la presencia de Dios. Y eso está bien, momentos en que uno siente plenamente que tus oraciones llegan al Señor. Y hay otros momentos cuando uno dice, pero Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿me oyes de verdad? Señor, ¿estás abogando por mí? La verdad de las cosas es que la capacidad de vivir en gozo siempre está enfrente de nosotros. Siempre podemos escoger gozo. Pero muchas veces, dice Vanessa Gracia Cruz, muchas veces creemos la mentira del enemigo que el gozo es para otros, pero no para nosotros. Que otro puede vivir en gozo y no nosotros. Levanta la mano si has sentido eso en alguna temporada de tu vida. El gozo no es mío. Yo creo que todos lo hemos sentido. Vanessa Gracia Cruz dice, es una de las tácticas peores del enemigo porque te convence que tu vida es el sufrimiento o el dolor que tiene y que tu identidad es allí en vez de tener tu identidad en Dios, que te creó para tener el fruto de su espíritu. Amor, paz, muchedumbre,
fidelidad, benignidad, autocontrol, etcétera. Dice Vanessa Gracia Cruz que Dios no creó el gozo fuera de tu alcance o dependiente de las circunstancias, porque Dios es un Dios de amor. Dios te creó a ustedes y a mí con la capacidad de siempre tener alcance del gozo, porque Dios está con nosotros y el gozo viene de la presencia de Dios. Vamos a comenzar 40 días de enfocarnos en el gozo, y el primer concepto es que el gozo es algo que usted y yo decidimos tener. Es irónico para mí que Dios me está poniendo a predicar esa serie de sermones, porque si le pregunta a mi mami, que algunos de ustedes saben, toda mi vida me ha dicho: Jennifer, que busque el gozo de Dios. Mi mami es hija de su papá. Mi abuelo, que tenía un gozo, Marcela y el mundo le conoce, tenía un gozo en toda circunstancia. Él fue superintendente de escuelas, 1000 personas poniéndole queja en todo momento. El hombre vivía con gozo. Y ese gozo que tenía adentro fue un gozo que le dio a su hija, que ella está luchando por dar a su hija. Un gozo de la presencia de Dios, que fue una decisión diaria. La otra cosa que dice Vanessa Gracia Cruz, que para mí nunca había puesto a pensar, es que muchas veces cuando nosotros estamos experimentando dolor, cosas difíciles, nosotros decimos: el gozo no es para mí. Pero ella dice que una de las lecciones más grandes que ha aprendido en la vida es que el dolor en los ojos de Dios nunca jamás es el punto final. Si usted está viviendo con dolor, dolor emocional, dolor físico, dolor del alma ahora, ese dolor nunca es el deseo de Dios para usted y para mí. Y por el hecho que no ser el deseo de Dios, Dios no te va a dejar ahí. El dolor no te va a definir, porque servimos a un Dios sabiendo el dolor del pecado y la muerte, que dio hasta su vida. Por eso la mirra que le dieron a Cristo, Dios que dio su vida para que usted y yo seamos definidos por Dios, y no por el pecado nuestro, ni el dolor nuestro, ni la injusticia de otros. Dolor, dice Vanessa Gracia Cruz, se convierte en una semilla. Oye esa parte. Esa semilla de dolor, uno tiene el deber de sembrarlo en la tierra, confiando que la semilla de dolor que usted siembra, Dios te lo va a convertir en una cosecha de gozo. Qué irónico. Y muchas veces luchamos con el Señor, pero si vemos el texto del Salmo 126, 5 a 6 que leyó Beatriz, está en sus boletines. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Tu dolor en forma de semilla te puede definir. Se puede convertir en una carga tan grande que abarca toda tu vida. O puede ser algo que usted y yo sembramos, confiando que cuando damos hasta nuestros dolores a Dios, Dios puede usar el lugar más quebrantado de tu vida y convertirlo no solamente en gozo tuyo, pero en gozo de otra persona. El texto de Juan 12, verso 24, usa Vanessa Gracia Cruz, y es Jesús hablando. Normalmente leemos ese texto en un servicio de funeraria, pero Jesús hablándonos a nosotros mismos de la necesidad de dejar unas cosas caer. Dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, ese grano de trigo
produce mucho fruto. Dice Vanessa Gracia Cruz que nosotros tenemos que soltar el pasado y la desesperación para hacer espacio dentro de nuestras vidas para una cosecha de gozo. Y muchas veces la razón por la cual no vemos un crecimiento de gozo en nuestros corazones es porque no podemos soltar la semilla. Ese dolor sentimos que nos va a mantener conectado con nuestro ser querido, cuando no es el dolor, es el Espíritu de Dios. Ese dolor sentimos que le va a hacer a otros pagar por sus pecados en contra de nosotros. Pero el dolor simplemente nos carga a nosotros y no haga justicia en el otro. Dice Vanessa Gracia Cruz que nosotros tenemos que dejar soltar el dolor y la depresión y darlos a Dios dejando que mueren. Dejando que muere esa identidad de víctima. Dejando que mueren esa identidad de sufrimiento para que el Señor nos trae una vida nueva. Y si ustedes han tenido dolor, ¿sabe cuán difícil es hacer eso? Porque el dolor se convierte en un amigo de mucho tiempo de uno. Déjalo soltar para que la semilla de tu dolor puede convertirse en una cosecha de gozo. La segunda cosa que dice Vanessa Gracia Cruz es que el gozo que buscamos, dice el texto bíblico, que se encuentra plenamente ¿dónde? ¿Dónde hay gozo? ¿Dónde? ¿Dónde hay gozo? ¿En el bar, en la fiesta? ¿En el matrimonio? Solo casate para saber que el gozo en el matrimonio no está siempre. ¿No? ¿Dónde está el gozo? En la presencia de Dios. Por eso necesitamos a Dios en medio del matrimonio. Necesitamos a Dios en medio de la iglesia. Necesitamos Dios para sanar nuestros corazones, como leyó Beatriz, Salmo 16, verso 11. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. En la presencia de Dios hay gozo. Eso significa, si vamos a comenzar 40 días enfocándonos en el gozo, tenemos que tomar la decisión de buscar el gozo en la presencia de Dios y en la luz que Dios nos da, aún cuando sea un pedacito de luz. Cuando ya nos damos por vencido, podemos escoger gozo por la gracia de Dios. Termino leyendo una poesía de esa señora Jan Richardson, que habla del hecho que Dios nos da gozo en circunstancias de la vida, pero en el día de Epifanía hay un gozo enorme que Dios nos da, que no debemos de menospreciar lo que Dios nos da. Dice ella, hay días cuando pensemos nosotros que solamente nos da la vida un poquitito de luz tan pequeña que podíamos cargarlo en la palma de nuestras manos. Suficiente luz para ver solamente un paso más del caminar. Tal vez luz suficiente para ver un pedacito del misterio enfrente de nosotros. Igual hay días que viene la gracia de Dios, pero viene como en forma de sombra y se rodea a nosotros, pero luego se va hasta las esquinas y nos ve de lado, distraído, pausado, pensando. Pero deja saber que este día de Epifanía no es así. Hoy es el día que la gracia de Dios es radiante, declarando a todo que ve que este es el día cuando la luz brilla como estrella.
volteando nuestras caras hasta lo brillante de la presencia de Dios que estuvo allí con nosotros todo el tiempo. Ese gozo, esa luz que fue guardado para nosotros, para que hoy pudiéramos sentir el gozo muy grande de ver Dios brillar enfrente de nosotros. Hermanos y hermanas, tenemos luz en pequeño, gozo en pequeño y gozo en grande. Y una invitación de caminar 40 días y más, practicando la presencia de Dios y la decisión de vivir en gozo. Que así sea. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción